Ya, Miqueas, ¿no? Es un profeta, ¿quién es? Su nombre significa quién como Dios. ¿Quién lo escribió? Autor desconocido, dice. La mayoría también le da Miqueas, ¿no? Momento histórico. Miqueas estaba preocupado por por la opresión de los ricos sobre los pobres. Él consideraba esta injusticia como uno de los mayores pecados de Judá e Israel. No se olviden que Dios siempre ha estado al lado de los pobres, de los humildes, ¿no? Ahora, humildes no en el sentido de que no tienen plata, como hoy día, ¿no? Era una familia humilde, y humilde lo ven como una persona que no tiene dinero. Cuando Dios nos habla de una persona humilde, etcétera, nos habla de un corazón que es sencillo. Al mismo tiempo, allá ha vuelto mucho más, ¿no? Por eso es que dice el pecado, o sea, lo Miqueas lo llama el pecado porque Dios dice que nosotros tenemos que estar siempre pendiente de las viudas, de los necesitados, de los huérfanos, ¿no? Entonces, el tema central, el tema principal es el desprecio del Señor por el mal y su misericordia hacia los que retornan. Él profetizó que el Mesías nacería en Belén, dice, ¿no? En Belén. 7 capítulos tiene Miqueas. El pueblo de Israel estaba prosperando financieramente, pero sufriría espiritualmente. Una cosa es que nosotros, alguna vez yo siempre dije, una cosa es que nosotros podamos estar bien económicamente, lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero cuando estamos bien económicamente, lastimosamente, eso sucede en todo lado, nos empezamos a olvidar de Dios, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Miquea, con el pueblo de este, Israel, ¿no? Él profetizó que el Mesías nacería en Belén. Resumen del libro. En el capítulo 1, el inminente juicio a Israel y Judá. Capítulo 2 y 3, destino de los opresores y los falsos profetas. Capítulo 4 y 5, visión de la esperanza. Y capítulo 6 y 7, promesa de bendiciones, ¿no? Ahora, les había dicho, los profetas menores es rápido, no es tan, no es amplio como Isaías, Jeremías, Daniel, ¿no? No es tan amplio como Ezequiel, sino, y es más, es una, hasta como puedes, como se puede decir, un tema nomás, es un tema, les dice el punto al grano y se pierde. Por eso es que en la mayoría, les decía la anterior vez, de los profetas menores, no dice mucho de dónde viene, en qué momento, cómo lo ha llamado Dios, directamente les habla y desaparece el tema, ¿no? Autor, este es otro un resumen más general, autor tradicionalmente atribuido al profeta Miqueas, ¿ves? O sea, algunos libros, como en el anterior, dice, no está, eh, por ejemplo, dice, es desconocido. ¿Quién lo ha escribido? Autor desconocido. ¿Por qué? Porque este cuadro yo le he sacado de varios cuadros de una editorial en el cual ellos se basan libros de diferentes maneras, ¿no? Y si ustedes leen varios libros, si se compran unos 2 o 3 libros eh, que explican sobre los comentarios bíblicos, entonces algunos van a siempre diferir, no van a ser iguales. Por eso es que algunas veces, en la mayoría, se tiene que ver de quién es. Generalmente se toma de Maxwell, ¿no? O hay otro que es muy recomendable, que son ahorita se me ha ido, ¿no? Entonces, hay que siempre preguntar cuál sería para que nosotros podamos estudiar junto con los comentarios, ¿no? Porque hay cada comentario sacada del cabello también. Entonces, eso hay que ver, ¿no? Y obviamente es de acuerdo a la doctrina también, ¿no? Bien, seguíamos. Entonces, tema principal, justicia y juicio divino, la restauración futura, el Mesías venidero, la fidelidad y la misericordia. Contexto, Miqueas profetizó durante un tiempo de gran agitación política, social y social en Judá e Israel. Durante su ministerio, el reino del norte de Israel fue destruido por Asiria y Judá enfrentaba amenazas similares a pesar de la prosperidad económica. La corrupción, la idolatría y la injusticia social estaban muy
extendidas en ambos reinos. Ahora, si ustedes se van a fijar, ahorita vamos a ver, el tema principal de todos los profetas han visto es la corrupción, la idolatría, la injusticia social, ¿no? O sea, en todos dicen de la injusticia social, la idolatría, especialmente la idolatría. Y es por eso es que Dios empieza a mandar, porque el pueblo se ha olvidado de Dios, ¿no? Miqueas pronuncia el juicio de Dios sobre Israel y Judá por su corrupción, idolatría e injusticia. Miqueas advierte que el castigo es inminente, pero también ofrece esperanza al proclamar la venida de un gobernante justo que nacerá en Belén. Está hablando de Jesús, ¿no? Y establecerá un reino de paz, aunque las ciudades serán destruidas y el pueblo llevado al exilio de Dios. Ahora, sobre este tema podríamos terminarlo aquí, la explicación del libro. ¿Por qué? Porque prácticamente es ese el resumen. Este es un resumen, ¿no? De lo cual ustedes, eh, si desean, voy a tratar de pasarlos todos, son varios resúmenes de toda la Biblia. Y prácticamente hay gente que de este resumen lo va ampliando un poco más, ¿no? Pero esto hay que saberlo utilizar, no es nomás leer de aquí y listo. Yo lo estoy utilizando para que este resumen ustedes lo vean y lo tengan también, ¿no? De los profetas mayores creo que no les he pasado, no sé si está, me dicen, si no está, me avisan también, ¿ya? Personajes principales, Miqueas, profeta de Dios encargado de pronunciar juicio contra Israel y Judá por su idolatría, injusticia y corrupción. Dios, Yahvé, juez supremo que anuncia el juicio contra el pecado. Los gobernantes y líderes de Israel y Judá, el remanente fiel de Israel. A pesar del juicio, hay una promesa de que un remanente fiel será restaurado, ¿no? Y principios bíblicos, Dios demanda justicia y humildad, el juicio sigue al pecado no arrepentido, Dios ofrece misericordia a los que se arrepienten, Dios cumple sus promesas. Esto está fechado en una composición del 700 antes de Cristo, 7 capítulos, 100 versículos, ¿no? Entonces, esto les digo, es un resumen del libro de Miqueas. Sería interesante que ustedes también lo tengan, porque así les va a servir harto, no solamente para estudio acá, sino para cuando ustedes enseñen. Es esos materiales son muy buenos. Bueno, aquí Miqueas, les vamos a ver dónde está Miqueas. Ya, vamos a ubicar el Miqueas, ¿no? Está en esta parte, ¿verdad? ¿Dónde está el cursor? Aquí está Miqueas. Aquí está Miqueas, ¿no? Ahora, dice aquí, estaba en donde cuando estaba en el reino de Usías, Jotam y Acaz, ¿no? Y ese parte de Ezequías. Al mismo tiempo, mire, Miqueas estaba un poco antes que Isaías y durante Isaías. O sea, Isaías estaba también profetizando y Miqueas le vino palabra, profetizó. Entonces, por eso es que es chiquito, porque también estaba profetizando Isaías y seguramente Miqueas fue a un grupo también de personas que seguramente, o sea, Dios se encarga de que todos nosotros sepamos la palabra. Y Miqueas también estaba en ese aspecto, ¿no? Entonces, ustedes vean es justamente esto, ¿no? Por eso dice todavía, va a llevar, mientras tanto, acá en el reino del norte, si ustedes se fijan, ya estaban en el exilio. Cuando estaba para el exilio, él seguía predicando, ¿tá? Y hasta casi al año 700 y algo más, algo menos, 600 y pico, los han exiliado perdón, sí, en 600 y pico los han exiliado a los del norte y el sur estaba todavía. Y seguían hablando, ¿no? Eso para que ustedes tomen en cuenta, por favor. ¿Ya? Sigamos entonces. Su biografía. Ahora, el primer versículo, ¿no? El primer versículo, dice, el primer versículo establece a Miqueas como el autor. No se tiene información de sus
padres, pero su nombre puede indicar un legado piadoso. Él rastrea al pueblo de Moreset, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, localizado en las faldas de los montes de Judá, aproximadamente 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en la frontera de Judá y Filistea, cerca de Gad, ¿no? De una área productiva agrícola. Él era como Amós, un residente del campo, lejos de la política nacional y la religión, pero escogido por Dios. Eso está en el capítulo 3, versículo 8. A ver, ¿quién puede leer capítulo 3, versículo 8, por favor? Vamos a buscar, a ver, vamos a dar el nombre, ya que cuando hemos llamado lista estaban pocos. A ver, hermana Felipa, por favor. Amén, pastor. 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Entonces está diciendo, yo he sido llamado para justamente hablar su pecado, dice, ¿no? Para justamente decir eso, ¿no? El capítulo 3, para entregar un mensaje de juicio a los príncipes y pueblos de Jerusalén, ¿no? Dice, exactamente he sido llamado para eso. Entonces, Miqueas coloca su profecía durante el reinado de Jotam, les había dicho Acaz y Ezequías, ¿no? Eso les había dicho más antes, ¿verdad? Estábamos con ese cuadrito de los tiempos. ¿Qué más? Si su condena a la injusticia social, corrupción religiosa, renueva el tema de Amós, la mitad del siglo octavo antes de Cristo y sus contemporáneos, o sea, en el norte de 750 a 710 y en el sur con Isaías. Eran contemporáneos en el norte, Oseas también estaba predicando y en el sur Isaías también, ¿no? Esto encaja con lo que se conoce la identidad de Acaz y su hijo Ezequías antes de sus amplias reformas espirituales. Sus referencias a la caída inminente de Samaria claramente lo colocan antes del 722 antes de Cristo. Si nosotros vamos un poquito atrás, ¿no? Está diciendo justamente de este tema, ¿no? De que estábamos justamente Miqueas junto con Oseas y, junto con Oseas y junto con Isaías, ¿verdad? Entonces, él está, y algo de Amós también ha de estar. En el norte ellos estaban predicando y estaban diciendo del juicio de Dios, y en el sur junto con Isaías. Entonces, si Miqueas está hablando esto, Isaías, todavía ellos, ¿no? Antes estaba predicando, todavía ni siquiera ellos los habían eh, llevado, ¿no? Los habían llevado los asirios, todavía faltaba. Eso quiere decir que estamos atrás, ¿no? Hace rato habíamos estudiado Jeremías, ya estaba adelante. Jeremías justamente ya está en el exilio, dice, ¿cómo es posible, no? Entonces, lo que decía el hermano, ¿por qué no era consecuencial? No es secuencial, sino que está en el canon, pero de qué manera ellos lo han puesto bajo esta situación, ¿no? Unos más atrás y otros más adelante. Por eso es bueno que nosotros podamos entender siempre en esta lógica de los años, en este cuadro, bajo qué reyes del sur, bajo qué reyes del norte y bajo qué profetas han estado en el norte, bajo qué profetas han estado en el sur, ¿no? Este fin de semana, cuando tengamos el examen, eso vean siempre, voy a preguntar qué profetas han estado en el norte y qué profetas en el sur, eso tiene que estar en su cabeza, ¿ya? En su cabeza. Estaba Elías y Eliseo, pero ellos no han escrito, por lo tanto, no es parte de nuestro estudio, porque si no también hubiéramos estudiado. Pero sí ustedes, y es válido que pongan en el examen, si ponen Elías y Eliseo, ya, no me voy a hacer problema. Si no lo ponen, también, pero sí tendrían que poner en el norte Jonás, Amós y Oseas, tres. Acuérdense, tres en el norte y los demás en el sur, ¿no? Bien, ahora sigamos, porque si no tengo que terminar hoy día 4 profetas, no me va a alcanzar el tiempo, hermanos. El contexto histórico. Debido a que el reino del norte estaba a punto de caer, ¿ya? Lo que habíamos visto, ¿no ve? Aquí está, mira, tiki, tiki, tiki.
decía, aquí está a punto de caer, ¿no? Mientras Miqueas estaba predicando y ellos ya estaban por caer. Eso es lo que estamos ahorita predicando, lo que estamos hablando, ¿no? Mientras el pueblo estaba a punto de caer, ¿no? Habían muchos problemas. Debido al reino del norte estaba a punto de caer ante Asiria durante el ministerio de Miqueas. Vamos a ver, aquí está, durante el ministerio de Miqueas, ¿no? Eh, Miqueas fecha su mensaje con la mención de reyes de Judá únicamente, mientras en Israel, que Israel era un destinatario ocasional de sus palabras. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Su atención primordial fue dirigida hacia el reino del sur en el que vivió. La prosperidad económica, la ausencia de la crisis internacional que marcaban los días de Jeroboam. ¿Dónde está Jeroboam? Aquí está, miren. Jeroboam, ¿no? Está Jeroboam. Entonces dice acá, ¿no? Los días de Jeroboam, durante los cuales los profetas de Judá e Israel fueron rivales de las de David y Salomón, estaban deslizándose. Siria e Israel invadieron Judá, tomando al impío Acaz temporalmente cautivo. Eso está en el segundo libro de Crónicas. Después que Asiria había derrotado a Siria e Israel, el buen rey Ezequías retiró su lealtad a Asiria, haciendo que Sennacherib sitiara a Jerusalén en el 701. Ahora, Siria y Asiria son dos pueblos diferentes, ¿no? Algún momento hasta yo me he equivocado, ¿no? Siria y Asiria, yo dije, no deben ser lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Cuando era joven yo he tenido la impresión que eran lo mismo y me equivoqué en ese aspecto, ¿no? No es lo mismo, son dos lugares diferentes, Siria y Asiria, ¿no? Entonces, por eso dice, cuando estaban deslizándose, Siria e Israel invadieron Judá tomando el impío Acaz. Siria e Israel han hecho un pacto temporalmente cautivo. Después que Asiria había derrotado a Siria e Israel, o sea, el otro más grande, el buen rey Ezequías retiró su lealtad a Asiria, haciendo que Sennacherib sitiara a Jerusalén en el 701. El Señor entonces envió un ángel para librar a Judá, y Ezequías fue usado por Dios para guiar a Judá del regreso a la verdadera adoración, ¿no? Entonces, es eso lo que ustedes tienen que ver siempre, ¿no? Por favor, eso manéjenlo bien. Eh, los tiempos tienen que saber muy bien. ¿Qué más? Después del reinado prosperó Usías, quien murió en el 739. Su hijo Jotam continuó con la misma política, pero no quitó los centros de idolatría. O sea, hacían algo bien, pero nunca se deshacían de eso, ¿no? Es como nosotros, cuando nos vamos a la iglesia, estamos bien, pero siempre hay algo en nuestro corazón que nos los guardamos. Por eso justamente todo esto está escrito. Nos guardamos y siempre hay algo que no nos deja ni ir a la iglesia, siempre hay algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Ese mal que nos persigue. La prosperidad extrema solo era una fecha, dice, son una fachada, la corrupción social desenfrenada y el sincretismo religioso. El sincretismo, ¿no? La unión entre el querer adorar a Dios y también entre querer adorar a sus ídolos. Era una barbarie. Cuando Samaria cayó, miles de refugiados llegaron a Judá, trayendo su sincretismo. O sea, los del norte han caído y algunos, como han escapado, dice, al sur, han llevado, dice, su sincretismo. O sea, eso de creer en Dios, pero también de creer en sus dioses, ¿no? En sus ídolos. Ese ha sido el peor. Y pasa también en nosotros. Cuando de una iglesia vamos a otra iglesia, no vamos con que 0 kilómetros, ya no voy a hacer esto, llevamos el mismo mal, ¿no? Por eso es que los que se vienen, por ejemplo, no sé, de las asambleas de Dios, o de las estrellas de Belén se va a las asambleas de Dios, o viceversa, de cualquier denominación que sea, siempre se van con el malcito que estaban ahí, ¿no?
Ideal sería que cambien, pero no cambian, y no le parece esa iglesia, se vuelven a ir y son saltamontes. Entonces, justamente pasa eso, ¿no? Nunca dejamos el mal. Y acá nos demuestra que el pueblo de Israel también era de lo mismo, ¿no? Cuando Samaria cayó, miles de judíos llegaron a Judá, trayendo sus sincretismos religiosos con ellos, pero mientras que Miqueas, al igual que Osea, se dirigió a este asunto fue la desintegración de valores personales, sociales, en contra de los cuales se dirigió sus depresiones más incisivas, ¿no? Decía, advertía siempre sobre el pecado en los cuales estaban el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ¿no? Juicio y esperanza en los días del rey Ezequías. Juicio contra los opresores. Miqueas predijo que Dios juzgaría los pecados del pueblo de Israel, capítulo 1, versículo 5. Los terratenientes y los líderes religiosos y públicos habían abusado de su poder y habían conspirado, dice, por hacer el mal en el capítulo 2.1 y capítulo 7.3. A ver, vamos a leer capítulo 2.1 y capítulo 7.3. A ver. Hermano Gonzalo, por favor, capítulo 2, versículo 1, y hermana Elisa, capítulo 7, versículo 3. Amén, pastor. Miqueas capítulo 2, versículo 1, ¿verdad, pastor? Sí. Escrito está: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Ah, ya, está bien, sí, lo Sí, pastor. has hecho en otra versión, ¿verdad? Sí, pastor. Ya, muy bien, muy bien. Capítulo 6, capítulo 7, versículo 3, había dicho la hermana Elisa. Pastor, ¿qué dijo? A ver, hermano, no es atenta, ¿ves? Capítulo 7, versículo 3. Para, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Amén. Ya, ahora, ¿qué dice? A ver, vamos a leer en la versión que nuestro hermano estaba leyendo. Dice en el 7, en el 7.3. Ahora miren, desde el 7.1 dice así. Por eso dice la corrupción. Miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, dice. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal, tanto los funcionarios como los jueces que exigen soborno. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. En el 4, hasta el mejor de ellos es como una zarza, dice, ¿no? El más honrado es tan peligroso como el cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Se honra de castigo, su hora de castigo, perdón, ha llegado un tiempo de confusión. Entonces, por eso es que aquí Miqueas está hablando, dice, ¿no? El juicio contra quién? Contra los opresores. Había tanta, pero tanta corrupción, hermanos, ¿no? Que como dice Miqueas,
con las dos manos, y hasta el más humilde es el más terrible, dice, ¿no? Ahora, ¿no les asemeja a este periodo, a este tiempo, donde los más parecen tranquilos, pero son los que más roban, ¿verdad? Entonces, y justamente todo habla de eso, codician la odiaban el bien y amaban el mal, oprimían a los pobres, capítulo 3, versículo 3, despreciaban la justicia y distorsionan la verdad, en el 3.9. 3.9, ¿qué dice? A ver, yo voy a leer. 3.9. Escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto, les dice, ¿ves? Desprecian. Ahora, todo esto es una lista que hoy día sucede también. Nos saquean, roban, odian el bien, aman el mal, oprimen a los pobres. ¿Cómo oprimen? Por ejemplo, los políticos ahora van a empezar a prometer mil cosas con tal que el pobre ya vote por algo que nunca le va a llegar, nunca. Y cuando van y le dicen, pero yo te he ayudado por lo menos para colar tu panfleto y quiero trabajar, le dice, volvete de un año. Pero él ha puesto, por eso es tan corrupto la cosa, aceptan sobornos, usaban sus posesiones religiosas para su beneficio, en el capítulo 3.11. ¿Qué dice en el capítulo 3.11? Ustedes, gobernantes, tomen decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. No se dan de cuenta, era terrible. Se involucraban en prácticas comerciales deshonestas. Capítulo 6, versículos. A ver, ¿quién quiere leer capítulo 6, versículo 11? Amén, pastor. Ya. Ya, la palabra del Señor dice así. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Amén, pastor. Ah, no, dice, ¿cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas falsas, adulteradas? Y hoy día justamente pasa eso. Todo ha subido, ¿no? Todo ha subido. Pero ¿quiénes han subido? Los mercaderes. A disque, ¿no? Que ha subido el dólar, etcétera. Y nada sería eso. Nos venden menos. Nos venden el pan, que tiene que ser 60 gramos, pesa apenas 40 gramos. La carne, que tiene que ser 1 kilo de 1000 gramos, apenas pesan unos 900 o 850 gramos. Nos engañan. Eso está pasando hoy día y eso ha pasado en el pueblo de Israel. ¿Se dan de cuenta? O sea, no es algo descabellado que ha sucedido allá. Actuaban con violencia y engaño, asesinaban a su propia gente. Dios traería desastres sobre Samaria, sobre Jerusalén, los terratenientes codiciosos, los líderes corruptos y los falsos profetas. Lo poquito que hemos leído nos enseñan, o sea, nos muestran cómo estaba el pueblo de Israel. Y me van a decir que no estamos hoy día igual. Yo, la verdad es que cuando he estado leyendo Miqueas, Habacuc, Sofonías, dije, todo esto es casi que lo mismo. Es una película que nos es algo que nos empieza a describir a nosotros mismos. No sé si ustedes lo han visto igual. La restauración, Miqueas declaró que después del juicio Dios perdonaría y restauraría a su pueblo misericordiosamente, ¿no? En el capítulo 7.9. A ver, 7.9, ¿quién puede leer? Fernando, por favor, 7.9. Y a ver, yo voy a leer, dice, seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él, pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia, ¿no? Pues dice, restaurará, ¿no? Los haría volver de su exilio de Babilonia y restauraría el liderazgo de Jerusalén. Es lo que ha hecho más adelante después, ¿no? ¿Qué se llama? Con los dos, se me ha ido ahorita los nombres. Entonces, restaura y vas a restaurar. Restauró y vas a restaurar en el futuro.
La justicia. Miqueas responde a preguntas del pueblo, versículos 6, 7. Las respuestas: practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, ¿no? En el versículo 6, 8. Israel no había podido cumplir con esta expectativa divina y la nación sufriría las terribles consecuencias. En el 6, 7, a ver, vamos a leer el 6, 7. Dice, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se revela contra su madre, la nuera se reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Dice, ¿no? Israel no ha podido cumplir con sus expectativas divinas. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que ver ese tema, ¿no? Sobre la justicia. Bien, seguiremos. Promesas de restauración y gobierno justo. Dios llamó a Miqueas a ser un valiente defensor del pobre contra los ricos, opresores, los jueces injustos, los profetas asalariados y los sacerdotes corruptos. Los sacerdotes, ¿no? Igual que hoy día los pastores, tienes que dar tu diezmo y si no, entonces andate nomás. Es lo que en otras iglesias dicen y lo que nos caracteriza, lo que nos caracteriza en la Estrella de Belén. Si no dan diezmo, nosotros no los pegamos, no los golpeamos, los entendemos, es más, hasta les ayudamos a los hermanos, ¿no? O sea, no nos volvemos locos si no hay diezmo, pero en otras iglesias se vuelven locos, ¿no? O sea, no, tienes que, si no te vas a ir al infierno, etcétera, ¿no? Eso hace. Dios usa Miqueas para predecir varios acontecimientos extraordinarios de lo que algunos ya han cumplido, como la destrucción de Samaria, y de Jerusalén en el templo, capítulo 3, versículo 12, el cautiverio babilónico, 4:10, y el retorno del mismo, 7:11, y el nacimiento del Mesías en Belén, 5:2. A ver, ¿quién lee 5:2? 5:2. Amén, pastor. ¿Me están escuchando? A ver, Amén. ¿quién ha dicho amén? Ya, Luis, Fernando, vamos. ya me Luis queda Fernando, 5:2, vamos, vamos. pastor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas que son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Han visto? O sea, eso ya estaba destinado, ya estaba dicho y tenía que cumplirse con el nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? Entonces, no es nada casual, no es nada que no estaba. Por eso no hay suerte, no es por suerte, no hay suerte. El cristiano no puede hablar de suerte. Cuidado, esté escuchando ustedes, hermanos, decir, ay, por suerte hoy día hemos llegado temprano a la iglesia. No hay suerte, ¿no? Otros eventos todavía no se han cumplido, como el retorno de Israel de los cuatro extremos de la tierra, que se va a cumplir, la batalla de Armagedón, que se va a cumplir, y la paz mundial que el Mesías establecerá, ¿no? Que se va a cumplir. Jeremías menciona el notable impacto de la vida de Miqueas y su mensaje, ¿no? Ahora estos tres que se va a cumplir, extremos por ejemplo, la batalla de Armagedón, capítulo 4, 11 al 13. A ver, Carlos, capítulo 4, 11 al 13. Y capítulo 5, 15, tal vez tú puedes leer, hermana, hermana Miriam. Ven, pastor. Vamos. Miqueas capítulo 4, versículos del 11 al 13, ¿verdad? Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. 13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como el hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás
a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y su riqueza al Señor en toda la tierra. Amén, pastor. Amén. A ver, el siguiente libro, por favor, lo habíamos dicho, el 5:15. Sí, sí, pastor. Mana Amén. Miriam. Sí, amén, pastor. Miqueas 5:15. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Amén, ¿no? La paz mundial que va a restablecer el Mesías. Eso está en el futuro, ¿verdad? Entonces, Jeremías menciona el notable impacto de la vida de Miqueas y su mensaje. Vamos, después, ahí terminaríamos con Miqueas, entonces, para entender bien, hermanos, para entender bien, entonces, en síntesis, el profeta Miqueas, ¿no? Intercala los mensajes de fatalidad, de que Dios va a castigar, etcétera, pero al mismo tiempo nos va a dar siempre la esperanza. Entonces, nosotros tenemos que ver siempre eso. Dios nos dice siempre que va a haber castigo, pero al mismo tiempo eh, siempre nos trae sosiego, ¿no? Y hay una similitud, ¿no? De todo esto con Isaías. Isaías proclama que va a haber castigo, pero a su vez habla de paz y a su vez habla de un juicio final, ¿no? De un juicio que va a venir años después, ¿no? Entonces, estos mensajes siempre nos van a sugerir que nosotros debamos pensar, debemos analizarlo con más detalle, con más tiempo, para que en algún momento ustedes puedan siempre ver este tema, ¿no? De Miqueas. Bien, bien, vamos a ver el profeta de Nahum, ¿no? Bueno, en verdad, este profeta, ustedes entenderán, es la continuación, dice, si se quiere, de Jonás, ¿no? Eh, por eso es bien corto este libro, apenas tiene 3 capítulos. Nahum ha sido escrito después de lo que había pasado con Jonás, 150 años después, ¿no? Ahora, él ya no está viniendo a decir, arrepiéntanse, sino va a haber un castigo porque ya Jonás ha ido a esto. Entonces, eso tenemos que entender en este libro. Es bien corto y también hermoso. Nahum, su nombre que significa consolador, quien lo escribió, la autoría del libro se le atribuye al profeta Nahum, probablemente fue escrito entre el 663 a.C. y el 612. ¿Quién fue Nahum? Hay poca información sobre Nahum, pero probablemente el profeta vivió en Jerusalén. Momento histórico, junto con Jeremías, Habacuc y Sofonías, Nahum fue testigo en el reino del sur. Tema principal, el desprecio del Señor por el mal y su misericordia hacia a los que retornan. Características literarias, Nahum usa una estructura literaria elegante, él utiliza imágenes y símbolos. Resumen del libro, juicio de Dios sobre Asiria, el destino de Nínive y el fracaso moral de Nínive. Un pueblo de Nínive se volvió a la iniquidad y sus acciones los llevó a la destrucción. Nahum dirigió una gran parte de su profecía al pueblo de Nínive, ¿no? O sea, dice que un tiempo ha estado allá, ¿no? Un gran tiempo, no sabemos qué tanto, ¿ya? Estas personas no eran las mismas que se arrepintieron de sus pecados después que Jonás había predicado en Nínive, un siglo atrás, o sea, no eran los mismos, obviamente 150 años estaba, ya han cambiado la gente, ¿no? Es como nosotros, nuestros padres ya han muerto hace cuando de los de 1970, 65, y no son los mismos, lo mismo pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Nahum, cuyo nombre significa consuelo, fue el autor del libro profético que lleva su nombre, era originario de Elcos, una ciudad posiblemente ubicada al sur de Judá, entre Jerusalén y Gaza. Diferente libro de Jonás, quien predicó en Nínive un siglo antes y cuya narrativa gira en torno a la vida personal del profeta. La obra de Nahum enfoca su mensaje a la nación de Asiria y su capital Nínive. Nahum desarrolla su ministerio profético en el Reino del Sur entre los años 655
al 650. Para esa época, el malvado rey Manases gobernaba en Judá en el 686-642, ¿no? Sería ideal que para el próximo sábado, no para este, sino para el próximo sábado, han hecho un resumen de los primeros reyes, ¿verdad? Tanto de Isaías como Jeremías. Sería ideal que hagamos un resumen chiquito, no estoy pidiendo largo, para que puedan hacer de los demás reyes. No sé si han terminado, al final vamos a ver eso, si han terminado sus otras clases. No quiero presionarlos, ni quiero que estén después diciéndome que por mi culpa se han muerto, que los he cargado de tarea. Dice, sin mención alguna de reyes, en la introducción, la fecha de la profecía de Nahum debe ser deducida por la información histórica. El mensaje de juicio en contra de Nínive retrata una nación de fortaleza, mostrando un tiempo no solo previo a su caída en el 612, sino probablemente antes de la muerte de Asurbanipal en el 626, después de lo cual el poder de Asiria cayó rápidamente. La mención de Nahum de la caída de Noamón, también llamado Tebes, en el capítulo 3, versículo 8 al 10. A ver, Nahum, capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a hacerle leer a quién. Vamos a leer rápido, hermanos, van a poner su Biblia rapidito, por favor. Si no, nos vamos a... Hermano Laureano, capítulo 3, versículo 8 al 10. Pastor acaba de llegar ahorita. Voy a leer el Ya, capítulo. ya, muy bien. Yo lo voy a leer. En la No, está siguiente, bien, por yo lo voy a favor, leer. sí. Ya, Dice, gracias, pastor. ¿acaso? Sí, está bien, sí. ¿Acaso eres mejor que la ciudad de Tebes? ¿No? Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua, estaba protegida a su alrededor por el río con el agua por muralla. Etiopía y la tierra de Egipto le dieron ayuda sin límites. Las naciones de Fud y de Libia estaban entre sus aliados. Sin embargo, Tebas cayó a su gente, fue llevada cautiva y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. Los soldados tiraban los dados para quedarse con los oficiales egipcios como sirvientes. Ataron con cadena a todos sus líderes, imagínense, ¿no? O sea, eh, era terrible eso, ¿no? Por eso dice Nahum, de la que también llamado Tebes, en el 663, en manos de Asurbanipal. Parece estar fresca la mente de cada uno de ellos y no hay mención del avivamiento que ocurrió 10 años más tarde, sugiriendo una fecha a mediados del siglo VII, durante el reinado de Manases. Cuando atacan a estos pueblos, es grave, por eso les ha dicho, cuidado, cuidado, va a venir Jonás. Jonás, no han hecho caso a los padres, y aquí yo pongo un poco de Nínive, Palestina, todo lo que ha sucedido en estas regiones, ¿no? Sería ideal que ustedes, Estito, siempre lo vean, no les he pasado, les voy a pasar mañana, por favor, si no es hoy día, ¿ya? Aquí está Nínive, aquí está Asiria, ¿ya? De los cuales siempre estaban, su capital de Asiria es Nínive. Nínive era grande, enorme, dice, ¿no? Entonces, pero, y Siria estaba en este otro costado, se fija, Siria, Asiria, y ellos han atacado, obviamente, al pueblo de Judá, etcétera, ¿no? Aquí está Palestina, ¿ya? Entonces, eso tenemos que siempre ver, hermanos. Siempre es bueno ahora que tenemos la tecnología para agarrar los mapas, ¿no? Para tener más idea de lo que antes era. Contexto histórico, un siglo después que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ella regresó a la idolatría, violencia y arrogancia. Asiria estaba en la cúspide de su poder, habiéndose recobrado de la derrota de Sennacherib en Jerusalén. Sus fronteras se extendían hasta Egipto. Hasta Egipto, ustedes ya se dan de cuenta, ¿no? El mapa que les he mostrado, hasta Egipto. Aquí está Egipto, aquí abajo está Egipto. Desde Asiria hasta Egipto. Entonces, imagínense todo esto, desde Asiria hasta Egipto, todo esto estaba bajo el dominio. Y obviamente Siria después se levanta, con todo eso se levanta. ¿Ya? Bien, sigamos. Sus fronteras se extendían hasta Egipto, ya.
El mensaje de Nahum, el tema central del libro Nahum es el juicio sobre Nínive, contrario a la oportunidad de arrepentimiento que tuvo esta ciudad en tiempos de Jonás. Ahora, más de 100 años después, el juicio decretado por Dios contra Nínive es irreversible debido a su rebelión recurrente. La caída de Asiria sucedió en el año 612 antes de Cristo con la conquista y la destrucción de Nínive en manos de Babilonia. La historia cuenta que en una inundación del río Tigris hizo un hueco en el muro de la ciudad por donde entraron los babilonios. En el capítulo 1, versículo 8. A ver, Nahum, capítulo 1, versículo 8. Vamos a hermano Laureano, cierre su micrófono, por favor. A ver, hermano Jorge Eduardo, capítulo 1, versículo 8. Amén, pastor. La palabra de Dios dice, pastor, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que apresuran a devorar. Nahum 1.8, ¿estás leyendo? Sí, no, Habacuc. Habacuc es Nahum. Nahum. Ya, no. Sí, Nahum. Ya, perdón, pastor. Ya estás perdido, ¿ves? ¿En qué libro estamos a ver? No, pastor, es que mi Biblia es acabas de decir. Ya. ¿Qué pensás contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. 10, pastor. El 1.8 estás leyendo. 1.8, pastor. Dice, Nahum 1.8 dice, mas con su inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos, dice en el 1.8. Y en la nueva versión dice, pero arrasará a sus enemigos con una inundación asolladora. Eso es lo que estamos justamente estarás. La historia cuenta que una inundación y para que se cumpla tenía que hacer, como las murallas de Jericó, tan solamente el eco hizo que todo se retumbara y cayera. Acá el río Tigris ha habido un desborde, los golpeteos del río ha hecho que en el muro se abra un hueco y por ahí sean atacados, ¿no? Entonces, Dios sabe hacer las cosas de diferente manera. Bien, injusticia, crueldad y explotación. Algunas veces de la ira profunda es la respuesta a la justa. Nahum nos asegura que nuestra ira con respecto al pecado se compara con la de Dios. El juez de toda la tierra no permanece indiferente. Él no permitirá que la maldad persista para siempre. Este libro es la continuación de Jonás. En el libro anterior, Jonás predicó la destrucción, pero cuando la ciudad y sus líderes se arrepintieron, Dios les extendió misericordia. Ahora estamos de regreso en Nínive, los años han pasado y los habitantes de esta ciudad pagana han vuelto a su maldad, pero esta vez no hay arrepentimiento y Dios trae juicio devastador en contra de esta poderosa ciudad de Asiria. Nahum muestra a un Dios infinitamente santo y justo. Nahum 1.2, ¿no? En el 1.2 dice, este mensaje sobre Nínive vino con una visión a Nahum que vivía en Elcos. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos, ¿no? Entonces, eso dice el 2. Increíblemente todopoderoso, lleno de bondad y misericordia, fiel a su palabra en el 1.14. Esto es solo el principio que considera que otra cosa puedes aprender acerca del carácter de Dios a través de las palabras del profeta Nahum. O sea, aquí estamos también un poco entrando en teología, ¿verdad?
Dios muestra su carácter, ¿no? Es poderoso, es fiel, es misericordioso, bondadoso, justo, santo, y, si, con los que han hecho la tarea, hermanos, van a ver que el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios perfectamente tenemos que entenderlo para que entendamos lo que es Dios en realidad. Si no conocemos esta característica, hermanos, va a ser difícil. Y para el examen voy a preguntar que pongan las características, los atributos. Tenemos que saber bien, hermanos, tenemos que saber bien. Y ustedes vayan a enseñar a sus iglesias. De otra manera, no, la iglesia va a seguir igual. Siempre va a seguir así. Y bueno, aquí estoy mostrando, hermanos, lo que es Nahum, ¿no? En qué periodos. Asurbanipal está en el 650, desde el 669 desde Asiria. Después entra el Sinsariscum. Y así, ¿no? Asuretilitani, Asurubalit, ¿no? Todo esto. Y así ahí dice la caída de Nínive. La caída de Nínive. Eso tienen que ver, ¿no? Está la caída de Nínive, Nabopolassar, Nabucodonosor, reyes de Babilonia, que después han entrado, y, o sea, ellos estaban en Asiria y ellos estaban en Babilonia. Después invade Babilonia y como dicen, ¿no? Ha invadido primero a Nínive y después lo destroza Nínive y los demás, como era la capital, todo después cae. ¿Y qué estaba pasando en los reyes del sur? En el reyes del sur estaba pues Josías, Amón, Sedequías, Joaquín, ¿no? Y ahí está Nahum, ¿no? Entonces, eso ustedes tenemos que saber siempre, ¿no? Bajo qué reyes. Ahorita está Nahum hablando durante el reino de Josías, etcétera, ¿ya? Bien, sigamos, no vamos a terminar. Les voy a pasar esto, por favor. La soberanía y justicia de Dios. Dios juzgará a las naciones por sus transgresiones. Por lo tanto, deben someterse a Cristo, reconociendo su señoría y poder honrarle, porque es Hijo de Dios. Las palabras del apóstol Pablo nos recuerdan nuestra tarea ante esta realidad, ¿no? Esto está en el Salmos, en Isaías, en Hechos, en Romanos. Dios juzgará a las naciones por sus transgresiones. Vamos a leer, a ver, el Salmo 116. Vamos a leer rápido, pero por favor busquen, a ver, desde arriba yo voy a empezar, tengo una lista aquí. A ver, hermana Benedicta, Salmo 116. El siguiente, Carlos, Isaías 11, 3, 2. El siguiente, hermano Eber, Hechos 17, 31. Hermana Felipa, Romanos 2, 16. Y hermano Jorge Eduardo, segunda Timoteo 4, 1. Después Salmos 2, 12, hermana Elisa. Ahora sí, vamos rápido, vamos empezando de arriba, por favor. Hermana Benedicta, yo digo arriba porque tengo una lista. Amén, pastor. Salmos 116 dice la palabra de Dios. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas en mucha tierra. Hasta ahí, pastor. Amén. Isaías 11, 3, 2. Ya, amén, pastor. Isaías 11, 3. 2, 3 y 2, ¿no? O sea, capítulo 11, versículo 3. No, aquí me he equivocado también. 3 nomás, ponle. Ya. Isaías capítulo 11, versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén, pastor. Amén. Hechos 17, 3, Hechos 17, 31. Amén, pastor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Está hablando de Jesús, ¿no? Romanos 2, 16.
Hermana Felipa. Hermana Felipa. Amén, pastor. ¿Ya? Por favor. Amén. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Y por último, 2 Timoteo 4:1. Hermano Jorge Eduardo. Amén, pastor. Amén, pastor. Te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén, pastor. Amén. Todos estos versículos que hemos leído hablan de una justicia que va a venir, ¿no? Todas las transgresiones que ha pasado, desde el Salmos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y se va a cumplir, hermano, se va a cumplir, así como se ha cumplido en el Antiguo Testamento, se va a cumplir en el Nuevo Testamento, se va a cumplir en el Nuevo Pacto, se va a cumplir con Cristo, con la venida de Jesús, con el rapto de la iglesia, se va a cumplir toda esa situación. Y por último, Salmos 2:12, a ver, hermana Elisa. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmos 2:12, pastor. Sí, está bien, amén, hermana, gracias. Entonces, han visto todo esto, ¿no? En el Nuevo y en el Antiguo Testamento, Pablo también habla de esto, ¿no? Y nos recuerda la tarea ante esta realidad, en que va a haber un Dios que va a juzgar siempre. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito en Romanos 10, 14, 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, ¿no? Esto nos dice en Romanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que siempre ver y pensar que más adelante Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es perfecto y no se equivoque en nada. No es porque no, pero no creo, no se va a equivocar y nunca se ha equivocado. Pablo repite de lo que en Nahum 1:5 dice en Romanos 10:15 con respecto al Mesías y su ministerio, así como los apóstoles de Cristo en su tiempo, también puede ser entendido de cualquier ministro del Evangelio cuya ocupación sea predicar el Evangelio de la paz. Dios ha hecho la paz con los pecadores por medio de la sangre de Jesús y le ha dado a su pueblo paz, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento. Esto está en Filipenses 4:7. El trabajo del predicador también es anunciar la paz de los que anuncian buenas nuevas, cosas tales como la reconciliación, la justificación, el perdón, la vida y la salvación eterna por Cristo y la crucifixión. Entonces, hermanos, esto nosotros tenemos que ver siempre cómo nosotros tenemos que predicar, ¿no? Bien, hemos terminado aún, como les digo, es rápido. El pueblo obviamente ha sido devastada, el pueblo en su momento de Nínive, ¿no? Ahí termina el profeta Nahum. En resumen, el libro de Habacuc, ¿no? Clama a Dios por una respuesta. Alguna vez yo me preguntaba, ¿por qué Dios hará esto, aquello, lo otro? Y justamente, obviamente, nunca me va a llegar la respuesta, ¿no? Y el libro de Habacuc trata eso, ¿no? Medio que les reclama a Dios por qué esto, por qué aquello. Entonces, es una conversación entre lo que es Dios y lo que es Habacuc, ¿no? Por eso justamente es eso, ¿no? Habacuc clama a Dios, ¿no? Por una respuesta, ¿no? Que se le permite, ¿por qué tanto sufrimiento a nuestro pueblo? Dice, ¿no? Y el Señor
en su soberanía y en lo hermoso que es Dios, ¿no? Les responde, ¿no? Entonces, es interesante esto para que ustedes entiendan y lean. Entonces, en un resumen, el Señor le da siempre respuestas a Habacuc, declarando esencialmente que aun cuando, aunque no debería, siempre le da, ¿no? Y Habacuc continúa entonces diciendo, está bien, tú eres Dios, pero aún así dime, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y Dios le responde nuevamente, le da más información y le dice por qué esto y por qué aquello, ¿no? Y al final, Habacuc termina con una oración de su firmeza de fe y su firmeza de Señor. Entonces, es esa el resumen, si se puede decir, de Habacuc. Entonces, ¿quién es Habacuc? Significa, su nombre significa abrazo. ¿Quién lo escribió? La autoría del libro es atribuida a su profeta Habacuc. ¿Quién fue Habacuc? Hay poca información sobre Habacuc. Dice, probablemente vivió entre los años 605 al 592. Momento histórico. El libro registra en gran parte las quejas del profeta Habacuc, que vivió en el siglo 7 a.C., en una época en que los babilonios estaban volviendo al imperio más poderoso de esa parte del mundo. Tema principal. Dios va a salvar a su pueblo de la furia del enemigo, dice. Características literarias. Habacuc usa una estructura literaria elegante. Él utiliza imágenes y símbolos. Resumen del libro. Habacuc 1. El profeta se queja de la violencia en Judá. El 2. Los cuestionamientos y las respuestas del Señor. Y 3. Una visión del juicio divino. Habacuc no entiende por qué Dios tolera a los babilonios. No entiende, dice, pero Dios es... Y aquí el resumen del libro, ¿no? Autor tradicionalmente atribuida a Habacuc. Temas principales, la justicia de Dios. Habacuc lucha contra el problema del mal y cuestiona cómo Dios puede permitir la injusticia, la fe en tiempos de prueba, el juicio sobre las naciones, sufrimiento y esperanza. Habacuc reflexiona sobre el sufrimiento del pueblo de Dios y las naciones como la esperanza. Debe estar puesta en Dios, quien traerá justicia y restauración. Contexto. Fue escrito en un periodo de gran crisis, dice, y declive en Judá, probablemente en los últimos años antes de la invasión de Babilonia y la caída de Jerusalén en el 586. Durante este tiempo el reino de Judá estaba lleno de injusticia, corrupción y violencia. Babilonia estaba en ascenso como una gran potencia y Dios utiliza a los babilonios como instrumento del juicio contra Judá. Habacuc proviene del hebreo y significa abrazar o luchar, el cual puede simbolizar la lucha del profeta con las preguntas difíciles sobre el juicio de Dios. Personajes principales, Habacuc, profeta que dialoga con Dios sobre las preguntas fundamentales de la justicia. Dios Yahvé responde a las preguntas y quejas de Habacuc. Los caldeos o babilonios, instrumento del juicio de Dios sobre Judá por su pecado y maldad. Principales principios bíblicos. La fe en medio de la injusticia. Dios controla la historia y destino de las naciones. La justicia de Dios es inevitable. La soberanía de Dios sobre el mal. Habacuc es una conversación entre el profeta y Dios, donde Habacuc cuestiona la justicia de Dios al permitir que los malvados prosperen y los justos sufran. Dios propone revelar, Dios responde revelando su plan de juicio sobre Judá, utilizando a los caldeos como instrumento, pero también asegura que los caldeos serán juzgados por su maldad, ¿no? Fecha de composición, 600 a.C., 3 capítulos, 50 versículos. Bueno, ahí quedaremos unos 15 minutos, está bien, para que vayan a tomar un cafecito, una agüita. Ya vamos a terminar Habacuc, es rápido, y Sofonías, y con eso terminamos nuestra clase. Yo creo que vamos a terminar entre las 9 y 10, ¿ya? Les doy 15 minutos hasta las 8:45. ¿Ya, hermanos? Ya, gracias, ¿Está pastor, bien? gracias. Gracias, pastor. Ya.
Entonces, nos vemos 8:45. Habacuc, ahora Habacuc, hermanos, si ustedes se fijan, está en otro periodo, ¿no? Si ustedes se fijan por acá, está acá. El reino de Judá ya solo, ¿por qué? Porque el norte ya ha sido, ya ha caído, ¿no? Samaria ya se lo ha llevado los de Siria. Entonces ellos ya no había del norte y solo estaba, y ahora Habacuc está hablando solo a la gente del sur, y debe haber alguna gente del norte, ¿no? Pero más que todo, ellos ya habían sido llevados, exiliados, ¿no? Y estaba hablando ya a punto de ser igual, ¿no? Habacuc. Entonces, Habacuc está junto con quién? Con Nahum, Sofonías, Jeremías, ¿no? Jeremías. Y eso entonces nos vamos a ubicar allá. El reino del sur, el reino del norte, ya los asirios los han llevado, los han exiliado, los han dispersado, y el reino del sur todavía están con los pecados, no escuchan, no hablan, y Dios dice que va a mandar, les va a castigar. ¿Con quién? Con uno que va a ser fuerte, dice, un rey, una nación donde se ha levantado, que es Babilonia, ¿verdad? Entonces, junto con Nahum, Sofonías, Jeremías, ya en el reino de Judá está solo, porque los demás ya han sido exiliados los del norte, ¿ya? Y después viene el exilio, obviamente, ¿ya? Eso por favor tómenlo en cuenta. Vamos. Bueno, Habacuc significa abrazo o quedar pegado. Habacuc se identifica a sí mismo como un profeta, ¿no? Habacuc 3.1. A ver, Habacuc 3.1, ¿qué dice? Yo voy a leer, dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc, dice, ¿no? Él era probablemente un músico y estaba conectado con la adoración en el templo. No sentía miedo de escribir acerca de su discusión con Dios. Él incrementa su entendimiento de la persona, poder y planes de Dios. Es importante resaltar que el archivo, su visión, él concluye su mensaje en un maravilloso salmo de alabanza y confianza. Eso es Habacuc, ¿no? A ver, lo que hace la única a esta profecía es que Habacuc no predica al pueblo los oráculos de Dios. Más bien, este libro registra un diálogo entre Dios y su profeta Habacuc, basándose en sus quejas y las respuestas de Dios. Es probable que Habacuc estuviera teniendo su diálogo con Dios alrededor del 609 a.C., bajo el rey de Josías. La nación de Judá había emprendido muchas reformas morales, ¿no? Habían estado ya queriendo cambiar. Bajo el gobierno de Josías purgó la nación de los altares a los dioses falsos, los quitó, dice, ¿no? En Primera Crónicas, capítulo 34. A ver, vamos a leer, por favor, capítulo 34 del 1 al 7. A ver, ¿quién ha entrado al último? Ya leído. Hermano Gonzalo, por favor, si pudiera leer el primer libro de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 7. Crónicas, pastor, la primera Crónicas, ¿verdad? Sí, el primer libro de Crónicas. Capítulo hasta el 29, pastor, o 24, dijo. Capítulo 34, del 1 al 7. No hay, hasta el 29 abarca, pastor. Me he equivocado. Segunda Crónicas. A ver, Segunda Crónicas. Sí, estoy buscando, denme 2 segunditos para que... Segunda Crónicas, ¿no? Sí, me he equivocado. Segunda Crónicas 34, 1 al 7. Sí, por favor, ahora sí, Segunda Crónicas 34. Amén, pastor. Libro de Crónicas, Segunda Crónicas, capítulo 34, versículo 1.
Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. 2. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que desplazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les había ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que los rodean. Destruyó los altares paganos de los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. Amén. ¿Estás ahí? Sí, hasta el versículo 7 lo leí, pastor. Sí, sí, amén. Bien, entonces hemos escuchado, hermanos, hemos escuchado de que en Crónicas está hablando justamente de Josías y dice, se estableció, hizo lo bueno delante de Dios, pero no se equivocó en algo, y por eso es que también más abajo nosotros decimos más bien, bajo el gobierno de Josías purgó la nación de los altares de los dioses falsos, dice, lo sacó, lo limpió. Se encuentra en el libro La Ley de Josías y establece la celebración de la Pascua, ¿no? Empieza de nuevamente a hacer, dice. Sin embargo, Josías muere en la batalla contra Necao, ¿no?, el rey de Egipto, en el año 609. Tras la muerte de Josías, todas las reformas de la nación se borraron y los reyes prometieron, posteriormente cometen actos que perjudican al rey, ¿no? O sea, estaba haciendo bien este rey. Estaba nuevamente, y dicen que su madre es la que le guiaba todo para que haga bien, pero en su generalidad siempre hay gente que no hace lo que tiene que hacer. Muere él, ¿no?, por una injusticia. Si ustedes siguen leyendo el segundo libro de Crónicas, ustedes van a leer que él, por no hacer caso a Dios, ¿no? Por pensar que no va a pasar espada, él va a algo que le dicen que no vaya y obviamente muere, ¿no? Y eso está en el libro de Crónicas. Ustedes, yo quisiera que lean, dice que le llegó una flecha, ¿no? Y a él no puede nada que hacer y muere. Entonces, eso es lo que justamente nos pasa por desobedientes, ¿ya? Pero más allá de eso, él quiso hacer muchas cosas. Con la muerte de Josías, el aumento de la maldad, Habacuc recibe su profecía y dialoga con el Señor. Es con la pérdida del rey que reformada la nación y el declive de su moral, de que Habacuc se dirige al Señor, ¿no? Diálogo con Dios sobre el sufrimiento y la injusticia. La naturaleza del cuestionamiento de Habacuc. El cuestionamiento de Habacuc a Dios está impulsado por su observación de la injusticia, la violencia, el desprecio por la ley dentro de la propia Judá. Sus preguntas no son solo un lamento, sino que también se caracteriza por una indagación desconcertada sobre por qué un Dios justo y santo toleraría tales males y acciones. Además, Habacuc está perplejo por el método elegido por Dios para el juicio, usar a los babilonios, una nación más malvada, dice, que Judá, para ejecutar la justicia divina. Está en Habacuc 1:13. Esto plantea un profundo dilema ético y teológico.
ilógico. ¿Cómo puede un Dios justo emplear a una nación más corrupta para castigar a un menos malvado? O sea, es la pregunta que Habacuc se hace, ¿no? ¿Cómo es posible? Podía venir una lluvia, un granizo, alguna cosa, pero justo Dios tiene que utilizar a una nación más corrupta que el otro. Eh, y eso, ¿no? En Habacuc 1:13, vamos a leer Habacuc 1:13. Si alguien encuentra rápido, pero dice, pero tú eres rey, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? O sea, por le dices, difícil. Pero las respuestas de Dios a Habacuc, mira, las respuestas de Dios a Habacuc son fundamentales para entender la perspectiva bíblica sobre el mal y la justicia. Dios primero reconoce la corrupción y asegura a Habacuc que está orquestado un plan. Miren las naciones y observen y quédense asombradas, porque voy a hacer algo en sus días que no creerían, aunque se lo contaran. No está en Habacuc 5. Esta respuesta inicial destaca un tema central en la teología del Antiguo Testamento, la soberanía de Dios, en un papel activo en el desarrollo de los eventos históricos. Dios en todo momento siempre mostrando y viendo. Ahora, por eso esto es más que una pregunta, es una conversación entre lo que es Habacuc y Dios. Ahora, ya hemos casi terminado, nos faltan 3 profetas. Si se dan cuenta, todos los que hemos pasado desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Dios se esfuerza primero en mostrar nuestro pecado, manda profetas. Isaías empieza a predicar, no le hacen caso. Viene Jeremías, llora, hace todo, no le hacen caso. Ezequiel hace ejemplos, ya le dice, es como que dice Dios, ya, estos dos no le han hecho caso porque al final solamente han hablado. Vamos a hacer con Ezequiel algo diferente. Vas a hasta mostrarles hasta las formas de cómo corporalmente vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a voltear una vasija, etcétera. ¿Y para qué? Para que el pueblo se pregunte, ¿qué es lo que quieres enseñar con eso? ¿Qué es lo que quieres decir? Y ahí le dices, Dios dice esto. Pero nuevamente no hacen caso. Y los profetas menores nos hablan de mensajes puntuales, dan de cuenta. Cada uno va a un tema puntual. En el caso de Oseas, le muestra cómo es que el pueblo se pone Dios en el lugar de un hombre y la iglesia como mujer, o el pueblo de Israel como mujer. Esa mujer que empieza a adulterar, que empieza a engañar a otro, a su marido, a ese hombre, y Dios se pone en su lugar, ¿no? O sea, esos ejemplos que nos hace, ese esfuerzo de demostrarnos, de decir, este mal hay, y por lo tanto quisiéramos cambiarlo. Y ahora Habacuc acá nos muestra, por ejemplo, el cómo es Dios para respondernos. Acá es un gran ejemplo de que nosotros tal vez no lo vamos a cuestionar, pero si hasta algún momento le preguntamos, Dios, estito, aquellito, lotrito, y acá nos muestran que Dios está siempre en su amor incondicional, en su soberanía, siempre está primero activo en toda circunstancia. Siempre va a estar en todo nuestro momento, en el diario vivir, pero también nos demuestra que Él está siempre dispuesto a tal vez hasta contestarnos las oraciones, ¿no? Por eso Él dice, yo estaré para contestarte. Y es hermoso, porque Habacuc le pregunta y Dios les responde. Y esto no es descabellado, ¿no? Claro, nosotros en una forma estamos diciendo Dios lo cuestiona, pero en realidad no lo cuestiona, ¿no? En realidad Habacuc le pregunta, le dice, Dios, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a mandar una nación más pecadora que este? Y todavía sin moral me viene a llamar la atención, ¿no? Es como cuando nosotros decimos a alguien que comete errores, todavía te portas mal y me vienes a hablar, primero pórtate bien. Eso es lo que generalmente queremos decir cuando alguien que hizo mal nos quiere llamar una atención.
¿no? Pero eso es lo que Habacuc dice, y fíjense que Dios tiene otra metodología. No es como nosotros, no es como nosotros. Eso tenemos que entender siempre. ¿Ya? La confianza en Dios en medio de la adversidad, ¿no? Habacuc vivió una época de gran corrupción y violencia en Judá, cuestionó a Dios sobre el sufrimiento de los justos y el éxito de los impíos en Habacuc 1, 2, 4. Sus dudas y angustias eran comprensibles, pero el libro nos enseña que incluso ante la incertidumbre debemos confiar en Dios. Dios respondió al profeta, revelando que usaría a los babilonios, un pueblo impío, para castigar a Judá. Esto causó más inquietud en Habacuc que quien cuestionó la justicia divina. Sin embargo, Dios le aseguró que la justicia llegaría en tiempo correcto y que el justo vivirá por la fe. Y este mismo, ¿no? El justo vivirá por la fe en Habacuc 2:4. Díganme, ¿dónde más hemos escuchado ese versículo? Hola. A ver, hermano, les voy a preguntar. A ver, hermana Elisa, ¿dónde más hemos escuchado el justo por la fe vivirá? Pastor, en Romanos. Ya, muy bien, ¿no? En Romanos está hablando, Pablo dice justo, el justo por la fe vivirá. También está hablando obviamente en Gálatas, no tan específico, pero habla en Romanos 1:7, dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, ¿no? Pablo a Gálatas y a Romanos, solo que en Romanos no es tan directo, sino dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz, ¿no? A vosotros de Dios vuestro Padre y el Señor Jesús. Trata de citar, ¿no? Y en Efesios 10, 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, nuevamente, son referencias que Pablo utiliza, lo que está en el libro de Habacuc, ¿no? Entonces, sigamos. Bien, a pesar del sufrimiento, Habacuc aprendió que la soberanía de Dios es incontestable y que siempre actúa con justicia. Al final, Habacuc responde con una oración de confianza en el capítulo 3, versículos 17 al 19. A ver, vamos a darle la lectura a nuestra hermana Miriam Rocío. Habacuc 3, 17 al 19. Están siguiéndome con sus Biblias, ¿no? Tienen que ser sus Biblias, hermanos. Amén, pastor. Ya, Habacuc a ver. 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, Yes. ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Y si se fijan, esa oración que hace es una alabanza que alguna vez nosotros hemos cantado, ¿no? Y hay alabanzas de este mismo Habacuc que la mayoría de los ministerios han sacado. Por eso es que incluso hay teólogos que dicen que las alabanzas debieran haber sido sacadas de la Biblia. No invento de nadie, de la Biblia. Y hay alabanzas que son hermosas, ¿no? Casi hay alabanzas de los 150 salmos, por ejemplo, de este Habacuc, de lo que canta Sara, etcétera. Entonces, y eso es lo que nosotros debemos aprender, ¿no? Entonces, nos ha demostrado Habacuc que a pesar del sufrimiento, dice, yo me alegraré, me gozaré en el Señor.
Entonces él demuestra que incluso en tiempos difíciles, Dios es digno de nuestra alabanza. Amén. No Amén, sé qué me han pastor. respondido. Amén, pastor. Entonces el bosquejo, la primera queja de Habacuc, del 1 al 4, dice, obsérvese cuán parecida es la queja del 2 al 4 a los salmos a los salmos de lamentación, un grito pidiendo que Dios actúe a la luz de la situación presente, más un catálogo de razones para el lamento. Respuesta de Jehová del capítulo 1, del 5 al 11. La respuesta de Jehová es difícilmente lo que un profeta esperara. Dios está moviendo a Babilonia para lanzar un juicio contra Judá. No podría querer comparar la inexorable e incontenible naturaleza del futuro ataque babilónico con cualquiera de las visiones de Nahum, ¿no? Y con las de Joel. Segunda queja de Habacuc. Trate de ponerse en los zapatos de Habacuc para ver cuán insatisfactoria es la respuesta de Dios. ¿Cómo puede ser justicia esto cuando Dios, cuyos ojos son demasiado limpios para mirar el mal, llama al traidor para que destruya al más justo que él, dice, ¿no? Así pues, Habacuc toma el lugar del guarda para ver cómo respondería Dios a esta vez. Y la respuesta de Dios, capítulo 2, del 2 al 5, dice, respuesta triple. Habacuc debe esperar porque la respuesta, visión, vendrá en el tiempo establecido. 2, la actual actitud de arrogancia de los babilonios está condenada. Y 3, el justo vivirá por su fe, ¿no? Por su fiel confianza en Jehová. El 4, el pasaje que llegó a ser una crucial en la teología de Pablo, ¿no? En Pablo está repitiendo todo el tiempo. Oráculo. Ay, contra el opresor, capítulo 12, el 6 al 20. El lector debe poner la atención aquí, a la naturaleza de lex talion, en la ley del talión, ojo por ojo, de la justicia de Dios conforme a su juicio es cumplido sobre Babilonia, tomando una imagen diferente en cada oráculo. Dios golpea su martillo 5 veces. 1, al despojador es despojado, del 6 al 8. 2, el conquistador altivo es avergonzado, del 9 al 11. 3, el que edifica llegará a ser combustible para el fuego, del 12 al 14. 4, el que esfuerza a otro a embriagarse, deberá avergonzarse, beberá vergüenza de la copa de la ira de Dios, del 15 al 17. Y 5, el ídolo mudo es callado ante Jehová que está presente en su santo templo, es del 18 al 20. Los oráculos del opresor, dice, ¿no? Oración y confesión de Habacuc, del 1 al 19. Este maravilloso salmo viene de 3 partes básicas. En el versículo 2, una oración para que Dios remueve sus obras de mucho tiempo. Del 13 al 15, una celebración de las pasadas victorias de Dios como guerrero divino. Del 16 al 19, el doble compromiso de Habacuc de esperar pacientemente por el día de la angustia y de poner confianza en Dios bajo cualquier circunstancia. Esa misma alabanza dice, ¿no? De pacientemente esperé en Jehová, ¿no? Entonces el Salmo 40, si no me equivoco. Entonces es lo mismo, Habacuc también está hablando de eso, ¿no? Como muchos lectores pueden encontrar que la sección central es difícil de seguir, lo que es crucial observar aquí es que en 3 estrofas, capítulo 3, 3 al 7, del 8 al 10, del 11 al 15, Habacuc entrelaza el dominio de Dios sobre las caóticas aguas de la creación, el que hiciera que el sol se detuviera para Josué, la teofanía en Sinaí y la descripción poética del Éxodo, en un brillante y asombroso recordatorio del triunfo de Dios sobre Faraón al liberar a su pueblo. Un cuadro que hace que a Habacuc se le erice el pelo. Todo esto sirve para asegurar al pueblo de Dios que él actuará una vez más a su favor. Habacuc promueve la historia bíblica de gran manera. El Dios creador y redentor hará algo acerca de la iniquidad humana, mientras que su pueblo vive en esperanza y con fiel confianza en él. Eso es lo que nos enseña Habacuc, hermanos, ¿no? Pero el libro de Sofonías, obviamente, de la misma manera, lo que les dije, Sofonías es igual, es muy corto, tiene 3 capítulos,
él predica a un pueblo judío que estaba muy influenciado por el poder asirio durante los reinados de Manases y Amón, ¿no? Quienes al parecer junto con otros miembros de la nobleza de Judá siguieron costumbres asirias. También vestían con ropas, dice, al estilo asirio. Hasta se han permitido, dice, adorar a las estrellas, a los dioses extranjeros como Baal y Milco. Entonces, esto vamos a ver, hermanos, el mensaje de Sofonías es claro, a Judá y a sus líderes deben cambiar y volver al Señor, dice. Este fue también el mensaje del rey Josías, ¿no? Entonces, vamos a ver que es el mismo tenor, es la misma singularidad, es el mismo hecho de que el pueblo Judá sigue cometiendo errores, ¿verdad? Y Sofonías está en ese esclarecimiento. Bueno, entonces, su nombre significa el Señor lo esconde. Quien lo escribió, la autoría del libro se atribuye al profeta Sofonías. Momento histórico, en el momento en que Sofonías estaba profetizando, un ejército extranjero amenazó con destruir a Judá. ¿Quién fue Sofonías? Hay poca información acerca de Sofonías, pero lo que se sabe es que nació durante el cruel reinado de Manases y probablemente pertenecía a una familia real. Tema principal, el Señor es un Dios de justicia que castiga a los que se rebelan contra Él, no solo los paganos, sino también los de su propio pueblo, pero Él también es misericordioso con los que se arrepienten. Resumen del libro, capítulo 1, una advertencia en el juicio. Capítulo 2, una exhortación al arrepentimiento. Capítulo 3, la promesa de la bendición futura. Siempre futuro, ¿han visto? Siempre es ahora y futuro, ahora y futuro. Las palabras de Sofonías son proféticas, destrucción y bendición. Puede ser comparada a la destrucción de los inicuos que no estarán bajo la salvación de Cristo Jesús. Y bendición puede ser comparada a las bendiciones del Señor que prometió a los justos en la segunda venida de Jesús, ¿no? Sofonías anuncia el día de la ira del Señor. Él va a castigar a todos los pecadores, inclusive a los de su pueblo. Bien, y aquí el resumen, ¿no? Sofonías es el autor del libro. Sofonías significa Yahvé ha protegido o escondido por el Señor. Temas principales: el día del Señor, juicio de Dios sobre la idolatría, el arrepentimiento, la resurrección, el reino universal de Dios. Contexto: Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, un periodo de reformas religiosas en Judá. Estas reformas tenían como objetivo erradicar la idolatría y restaurar el culto a Yahvé. Personajes principales: Sofonías, Dios, Judá y Jerusalén y Asiria. Principios bíblicos: Dios castiga el pecado, pero ofrece misericordia a los arrepentidos. El juicio de Dios es justo y universal. El humilde y el fiel encontrarán refugio en Dios, y Dios restaura a su pueblo y su creación. Su fecha de composición es el 600 antes de Cristo, 3 capítulos, 50 versículos, ¿no? Entonces, Sofonías, dice, era de la línea de Ezequías, de Judá, por lo tanto, un profeta de descendencia real. Sofonías 1:1. A ver, yo voy a leer Sofonías 1:1, dice: el Señor dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá, y Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, ¿no? Entonces fue contemporáneo de Jeremías y Habacuc. Habló durante los primeros años, ¿no? Se ubica, ¿no? Jeremías y Habacuc. Habló durante los primeros años del reino de Josías, cuando los pecados de Manases y Amón todavía estaban siendo practicados. El ministerio de Sofonías puede haber preparado a Judá para los avivamientos que vivieron para el reinado de Josías. El profeta Sofonías tenía un linaje real, pues era bisnieto de Ezequías, rey de Judá. Su nombre significa el que Jehová ha escondido, lo que nos hace inferir que probablemente sus padres tuvieron que esconderlo, pero sobre todo en este nombre es relativo con el ministerio de Cristo. Contexto histórico: Manases y Amón, descendientes de Ezequías, fueron reyes muy malos. Ellos restituyeron la adoración de ídolos. Manases, sin embargo, se arrepintió
arrepintió en sus últimos años después de que fue llevado de cautivo a Babilonia, en Segunda Crónicos 33, 11 al 13. Josías, hijo de Amón, llegó al trono a los 8 años. Eso habíamos leído hace ratito, ¿verdad? Y gobernó 31 años, del 640 al 609 a.C. La primera reforma se llevó a cabo el año 628. Esto está en el libro de Segunda Crónicas 34, 1, 33, cuando derribó los altares de Baal, destruyó los altares extranjeros e incienso y rompió las imágenes de acera. En el año 622 antes de Cristo, Hilcias, el sacerdote, encontró el libro de la ley en el templo y el rey Josías instituyó más reformas. Josías renovó un pacto con el Señor y separó el templo. Segunda Reyes 2, 22, 23, capítulo 22, 23. El juicio se mantuvo durante 31 años, dice, ¿no? Mientras Josías gobernó, sin embargo, estas reformas eran demasiado pocas y se hicieron demasiado tarde, ya que el pueblo volvió a la idolatría poco después de la muerte del rey Josías. O sea, se hizo reformas, cambió Josías, pero el pueblo estaba tan acostumbrado al mal que nuevamente volvió, ¿no? El mensaje de Sofonías va dirigido al reino del sur, Judá, cuyos pecados habían acerrado al juicio divino de Dios. Ucha, yo con Dios, esperen un ratito. Por lo tanto, advirtió al pueblo de la invasión de Nabucodonosor, diciéndole que los días finales estaban cerca. A esto le llamó el día del Señor, descrito como un día terrible, intensa turbación, oscuridad penetrante, densa, tinieblas y gran desolación, muy a pesar de la severidad de Dios. Nuevamente ahí. Por el castigo de la tierra. Sofonías hizo un llamado al arrepentimiento, proclamando así la promesa de salvación, mostrando así el amor inagotable de Dios hacia los suyos y con ello la esperanza del amoroso desafío de su remanente fiel. En definitiva, el plan eterno de Dios culmina con el terrible evento llamado el Día del Señor, y con respecto a ese día en 1 Tesalonicenses 5:3, ¿no? Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán, ¿no? Eso es lo que hemos leído siempre. Juicio y esperanza en tiempos de corrupción y apostasía. El mensaje de juicio de Sofonías. El mensaje de Sofonías comienza con una declaración contundente de juicio venidero. Barreré por completo toda la faz de la tierra, eso dice en Sofonías 1:2. Este anuncio es un juicio universal que incluye a Judá. Es una respuesta a la corrupción y a la idolatría generalizada que persistieron incluso en medio de las reformas de Josías. Sofonías apunta específicamente a la complacencia de aquellos en Judá que han adoptado costumbres paganas y ya no buscan al Señor, ni le consultan. En Sofonías 1:6, el profeta condena a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropas extranjeras. Sofonías 1:8. Vamos a leer, a ver, por favor, para que no nos pase también. O sea, ya vamos a terminar, pero es bueno que leamos. A ver, hermana María Elena, por favor, Sofonías 1:2. Hermana Felipa, Sofonías 1:6. Y hermana Celia Cruz, Sofonías 1:8. Hola. Hermana María Elena. Amén, pastor. ¿Me escucha, no? Ya pensé que se había ido y me ha dejado hablando solo. Pastor, ¿se escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Sofonías Okay. 1:2. Entonces, 1:2, 1:8 creo que dijo.
Sí, capítulo 1, versículo 2. Ya. Dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Ven? Entonces dice, destruiré sobre la faz de la tierra. Sofonías 1:6, ¿a quién había dicho de hermano, la hermana Felipa? Parece que está hablando de hermana Felipa, pero no escucho yo, no sé si ustedes escuchan, no creo que nadie escuche, ¿verdad? Ya, debe estar leyendo la hermana, pero no. A ver, ¿quién puede leer Sofonías 1:6? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. La hermana Elisa primero, ya. Hermana Elisa, vamos. Los Hermana que Elisa. se apartan de pastor, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová, ni le consultaron. Amén. No me buscan, no me consultan, dice. Y Sofonías 1:8. Amén, pastor. Buenas noches. Sofonías 1:8 dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Amén. ¿No? Entonces dice, hasta se han vestido con ropa extranjera, o sea, eh, ropa que no deberían, ¿no? Ropa que no deberían. ¿Por qué? Porque Dios había dado ciertas instrucciones de las cuales el pueblo no hizo caso. Ahora, eso es una copia. ¿Cómo nosotros estamos, hermanos? Nosotros también copiamos todo lo que el mundo hace, nosotros queremos copiar y queremos vestirnos de esa misma vestidura. La Biblia dice que a nosotros nos ha vestido de ropa blanca, de ropa fina, y cuando nos vayamos allá dice que nos van a vestir de ropa fina, de lino fino va a ser para nuestra vestidura. Pero mientras estamos aquí, hermanos, tenemos que vestirnos de ropa santa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? De ropa santa. Y lo que el pueblo judá que ha hecho, ha vestido. Ahora, yo estoy hablando obviamente no estoy hablando de la ropa, sino de lo que nosotros vestimos espiritualmente. Muchas veces todo queremos copiar del mundo, igualito queremos hacer. Algo viene y igualito haremos. Y eso nos va a llevar a catástrofes, ¿no? Y para eso nosotros, ustedes hermanos, ustedes hermanas, en sus iglesias, hagan eco, digan, hermanos, no hay que hacer eso, no hagamos, no importa si va en contra de nosotros, no importa si nos odian, no importa si hablan mal de nosotros, total, que hablen mal de nosotros, es peor callarnos. Hemos entendido de los profetas de que hay que hablar en todo momento, hay que hablar en todo momento. Entonces, hermanos, por favor, cuando vayan a sus iglesias, ven que se está haciendo algo mal, ven que se está danzando mucho, que se está que la otra vez, por ejemplo, en alguna iglesia que estaban haciendo, ¿qué se llama? Disfraces, ¿no? Ya, o sea, ya nos estamos queriendo hacer igualito que el mundo. Algún otro que quería hacer incluso la alfombra roja. Y dije, no, eso está mal, muy mal. Y si nos van a seguir así copiando, entonces pronto vamos a tener problemas. Hermanos, nosotros estamos para eso, para justamente corregir. Tenemos que corregir. Para eso estamos aquí, preparándonos para corregir. Amén. Bien, este pasaje dice, ya. La esperanza en medio del juicio. Sin embargo, el mensaje de Sofonías no solo trata el juicio, sino también de esperanza, después de describir vividamente el juicio venidero. Sofonías se vuelve hacia temas de restauración y renovación. Siempre va a hablar Dios de restauración, renovación, cambio. Y el Nuevo Testamento de la misma manera.
Si nosotros nos vamos a arrepentir, vamos a cambiar, ¿no? En Sofonías 3, 9, 20, el tono cambia dramáticamente cuando el profeta habla de un remanente de Israel que será humilde y pobre, que buscará el refugio en el nombre del Señor. Este concepto de remanente es crucial, indicando que a pesar de la severidad de los juicios de Dios, aquí yo no sé qué he hecho con... Oh, oh. Me equivoco un ratito, hermanos, aquí. Ya. Su propósito es purificar y presentar a un pueblo fiel. Sofonías promete que Dios, nuevamente, ¿qué ha pasado conmigo? Eliminará a los orgullosos y dejará un pueblo humilde y pobre que confiará en el nombre del Señor. El clima de la esperanza de la profecía de Sofonías es la celebración gozosa de la presencia de Dios. Nuevamente, Dios. Entre su pueblo, el rey de Israel, el Señor está en medio de ti, nunca más temerá el mal, dice Sofonías 3:15. Esta promesa de la presencia de Dios, qué vergüenza. A ver, hermana Elisa, ¿por qué Dios con mayúscula y Dios con minúscula? Pastor, Dios es con mayúscula porque es Dios. Dios es esos dioses pequeños, por eso es con minúsculas, o sea, podemos decir, a ver, Dios de, ya, no sé qué dioses, pero Dios de tantos dioses hay, ¿no? Pero Dios es santo y su nombre es en... Pastor, ya en mayúsculas, pastor. Ya, te he entendido. No, te entendí, todos debemos entender, por eso es que siempre hay hermanos, inclusive, que Dios escriban con minúscula. Dios te bendiga con minúscula, ¿no? No es así. Dios es siempre con Dios mayúscula porque hablamos del Dios soberano, de Jehová. No es bueno tampoco decir Diosito, Diosito. Ahora, cuando ustedes han hecho sus características y todo lo de Dios, a ese Dios semejante no puedes encerrarlo a un Diosito. De Dios por eso no se puede nombrar, ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni siquiera se le podía decir un Dios completo, entonces, peor decir Diosito. Por favor, si alguna vez hablamos eso, nos corregiremos, ¿no ve? El clima de la esperanza de la profecía de Sofonías es la celebración gozosa de la presencia de Dios entre su pueblo, y el rey de Israel, el Señor, estará en medio nuestro. Hemos ya leído, ¿no? Esto. Bien, este pasaje encapsula el corazón del mensaje de Sofonías. El juicio de Dios no es un fin, sino un medio para lograr la renovación y la restauración. La profecía de Sofonías concluye con una visión de restauración universal en Sofonías 3, 9, 19, 20. Dios promete tratar con todos los que te oprimen, dice, ¿no? Y por último, el libro de Sofonías, por lo tanto, es un rico tapiz de temas que hablan sobre la experiencia humana, el carácter de Dios. Es un recordatorio sobrio de la seriedad del pecado y la inestabilidad del juicio divino. Eso es todo, hermanos. En Sofonías hemos visto que es corto, pero nos recuerda del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, y en todo lo que hemos visto en los profetas vamos a ver siempre su característica, los atributos y su naturaleza de Dios.